Hola, hola a todos mis estudiantes que me están observando en este momento. La clase de hoy va a consistir en definir cuál es el concepto y cómo aplicar lo que es la sumatoria. Bien, por lo tanto, si nosotros leemos acá por definición, sumatoria se denomina a una sucesión de la forma a sub n, abreviada, y consiste en escribir todos sus términos en forma de sumandos, pero de una manera abreviada. ¿Bien? ¿En qué sentido? Si nos fijamos acá, fíjense bien, tengo la suma de a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4 más hasta llegar a un a sub n. Eso solamente me indica la cantidad de términos que yo voy a estar sumando. ¿Bien? Pero ¿cómo puedo abreviar toda esa cantidad de términos? En este caso, una sumatoria finita, ¿cierto? Que tiene un tope. Voy a tomar ahora la notación de sumatoria. Bien, me voy a ubicar por acá. Bien, tengo esta sumatoria que desde el lenguaje griego significa sigma. Bien, y que en este caso me indica desde qué valor voy a empezar, ¿cierto? Desde el n igual a 1. Si se dan cuenta, acá el valor que me indica el número de términos. Desde el 1, término 2, término 3. Por lo tanto, voy a empezar desde el 1 hasta llegar al n. Y n va a corresponder al último término, que es el que tengo acá. Bien, y por lo tanto, como la serie de términos está por un valor que en este caso le llamamos a, entonces es la sumatoria desde 1 hasta n de un a sub k. Y en esa k es donde nosotros reemplazamos inicialmente el 1 y como último término el n. Bien, ahora, esto es una forma general de traducir lo que es una sumatoria. Pero ¿cómo nosotros lo podemos representar cuando tenemos un caso específico? Veamos acá tres ejemplos. ¿Bien? Acá, si nos fijamos, tengo la primera situación donde tengo los números 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, obviamente si nosotros pensamos la secuencia, esto va a ir 5, 6, 7, 8, 9, o sea, va a ir de 1 en 1. ¿Bien? Por lo tanto, su último término va a ser un n. ¿Cómo podemos traducir eso como sumatoria? Fácil. Entonces, esto va a corresponder a la sumatoria desde k, desde k igual a 1, ¿cierto? Que es el primer término, hasta el último que va a ser n. ¿Bien? ¿Y cuál va a ser mi término de acá? Va a ser, en este caso, una k. ¿Bien? ¿Por qué una k? Me preguntaron ustedes. Porque fíjense bien, si yo reemplazo la k, que es igual a 1, como término inicial, la reemplazo en k, entonces mi primer término va a ser 1, ¿cierto? Si el 1 se reemplaza en k, entonces mi primer término es 1. Luego, el siguiente, voy a avanzar del 1 al 2, después del 2 al 3. Por lo tanto, esta acá, lo que me indica el índice inferior, es que ese término va a ir aumentando con números naturales. Bien, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta llegar a la n. Por lo tanto, como primer término, insisto, la k es igual a 1, reemplazo el 1 acá, luego voy a reemplazar el 2 acá en esta k. Y ese es el que tengo aquí, es el 2. Luego, el que viene del 2 es el 3, el 3. El que viene el 4, y luego hasta llegar a qué número que tengo que reemplazar, la n. Por lo tanto, el último término va a ser la n. Bien, de esa forma voy representando en una sumatoria una cantidad de términos que me encuentro. Si nos miramos acá, fíjense bien, tengo 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. Obviamente acá debería ser 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, 6 al cuadrado. Por lo tanto acá es muy similar a lo que tengo acá arriba, pero ¿cuál es la diferencia? Que cada uno de estos términos está al cuadrado. Bien, por lo tanto, esto lo podemos escribir como la sumatoria desde k igual a 1 nuevamente hasta el último término que vuelve a ser la n, pero ¿de qué? De una k elevada a 2. Bien, eso es lo que a mí me va a indicar entonces que el primer término, ¿cierto? Reemplazo el 1 en esa k y me va a quedar 1 al cuadrado. 1 al cuadrado. Luego, más, porque no se olviden que estos términos son sumandos, por lo tanto tiene que tener una suma de por medio. Luego más, y reemplazo el siguiente. Después del 1 tengo el 2, 2 al cuadrado. Después de reemplazar el 2, más, reemplazo el siguiente, que es el 3, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, hasta reemplazar el último término, que en este caso va a ser la n. ¿Bien? Por lo tanto, n va a ser n al cuadrado. Y eso va a corresponder a mi último término. Por lo tanto, con esta notación, nosotros generalizamos una serie de términos. ¿Bien? Ahora, no siempre voy a encontrar que mi último término es la n, y por lo tanto voy a terminar
con una n. Ese valor puede ser numérico y es ahí donde después entra un poquito más rápido el juego. ¿Bien? Veamos acá el siguiente ejemplo. Tengo un medio, 2 tercios, más 3 cuartos, más, avanzamos y avanzamos y avanzamos, hasta llegar a 20, 21 avos. ¿Bien? ¿Cómo podemos escribir esta notación o esta serie de términos? Primero entendamos lo siguiente. Arriba vamos avanzando de 1 en 1. ¿Bien? Abajo vamos de el valor que tenemos arriba sumado más 1. ¿A qué me refiero con eso? O podemos incluso hablar del sucesor. Si acá tengo el 1, abajo voy a tener el sucesor, que sería 1 más 1, ¿cierto? Que en este caso es 2. Acá, si tengo el 2, acá voy a tener su sucesor, que es 2 más 1, 3, ¿cierto? Si acá tengo el 3, su sucesor va a estar abajo, que va a ser 3 más 1, 4. Por lo tanto, en forma general, eso lo podemos escribir, y lo voy a anotar aquí abajito. Fíjense bien. Como la sumatoria, desde K igual a 1, empezamos, o eso quiere decir que vamos a empezar reemplazando el número 1, hasta llegar al número 20. ¿Por qué? Porque si mi notación, fíjense bien, es de esta forma, K partido por su sucesor, que sería K más 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Si yo reemplazo en las K, ¿cierto? Las K, voy a partir con el K igual a 1, entonces si acá arriba es 1, acá abajo va a ser 1 más 1, que sería 2. Tengo el primer término. Luego, saco ese 2 y el 1 y reemplazo el 2. Y si reemplazo el 2 acá, entonces acá abajo va a ser 2 más 1, 3, ¿cierto? Entonces, 2 tercios. Luego, reemplazo el 3. Si acá reemplazo el 3, acá va a ser 3 más 1, 4. Voy a tener 3 cuartos. Pero ¿hasta dónde va a terminar esto? ¿Hasta qué término? Fíjense bien, hasta que reemplace el 20. Por lo tanto, el último término que voy a reemplazar acá va a ser el 20. De esta forma, si yo reemplazo el 20 en esta fórmula, entonces me va a quedar 20, y acá 20 más 1, 21, y llego a mi último término. ¿Bien? Y de esta forma entonces yo generalizo esta serie de sumatorias, pero que en este caso es finita. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tiene un tope. Y en este caso que sería 20, 21 avos. ¿Bien?